Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Civil War, la última película de Alex Garland, protagonizada por Kirsten Dunst. La película se desarrolla en un futuro próximo, en el que un equipo de periodistas viajará por los Estados Unidos durante una guerra civil que se intensifica rápidamente y que se ha apoderado de toda la nación. El viaje que realizan estos protagonistas es desde Nueva York hasta Washington, D.C., para tener la exclusiva del momento de sucesión o pues el fin del presidente de los Estados Unidos cuando pues ya caiga ante los aliados de la Confederación del Oeste o la alianza entre Texas y California, que es la que se presenta aquí como las fuerzas rebeldes revolucionarias que van a acabar con el poder reinante en los Estados Unidos y pues con este poder que se aglutina en la costa este y que pues está representado en la Casa Blanca por el presidente de turno. Este director y guionista, Alex Garland, ha realizado varias películas que en mi opinión son bastante interesantes. Sobre todo una película que se llama Ex Machina, en la que presenta un futuro también en el que pues, la inteligencia artificial prácticamente ya es completamente indetectable y en la que puede pues, crear estos androides, estos robots, estos cyborgs que son prácticamente pues, personas también con emociones y sentimientos que se conducen por la vida prácticamente como seres humanos. También tiene otra película con Natalie Portman que se llama Annihilation, en la que pues ya desarrolla quizás como una distopía ahí de ciencia ficción, en la que pues tiene como algunos tintes ahí surrealistas y alucinógenos que pues se presentan como una película también visualmente muy atractiva y que plantea también como unos temas ahí que yo creo que son bastante interesantes para reflexionar. Me parece que es un guionista sobre todo que plantea siempre como buenas hipótesis, como buenas premisas en sus películas y que bueno, pues luego el desarrollo yo creo que algunas veces, como en este caso puntual de Civil War, se va por algunos caminos que yo creo que le quitan quizás el interés inicial o sobre todo pues cómo se ha vendido la propuesta o cómo el espectador o las expectativas justamente que tiene la audiencia sobre esta película pues quizás terminan un poco defraudadas. Me ha pasado a mí personalmente, también leyendo algunas críticas creo que ha habido como quizás como una idea, como una expectativa sobre esta película y los temas que abordaba, pues el título es Civil War y yo creo que muchos de los espectadores, al igual que yo, cuando fuimos a ver la película estábamos esperando pues un poco más de conflicto bélico y que pues la película se centrara más en explicar un poco toda esta cuestión de la alianza del oeste pues contra el este y cómo se desarrolla la guerra y por qué y pues más o menos hacia dónde va la cuestión de los Estados Unidos y quizás es una película que en su inicio tenía esa idea un poco de plantear a la decadencia del imperio, que creo que es un tema bastante actual y que es interesante también de ponerlo ahí sobre la mesa para reflexionar sobre él. Y cómo quizás estamos ante un cambio de imperio, de potencia mundial y esto ha generado pues una crisis interna que es la que conduce eventualmente a que aparezca pues esta guerra civil entre los propios norteamericanos. Como mencionaba anteriormente, creo que el punto de partida del film, este futuro distópico en el que Estados Unidos está inmerso en una guerra civil, se mostraba como una premisa bastante atractiva, pero creo que al final la película va sobre más el tema del periodismo y esa búsqueda ahí un poco obsesiva por la primicia, por la exclusiva, por llegar primero al momento culmen, al momento clave de todo este conflicto. Yo creo que ahí también Alex Garland pues se conoce que él viene de una familia de periodistas, o creo que su padre también había sido un reportero gráfico, quería también un poco comentar y adentrarse pues en este mundo y en las cuestiones, las dificultades y todos los retos que afrontan los personajes principales que son todos reporteros gráficos, son todos periodistas que intentan llegar a contrarreloj a Washington DC porque pues ya se supone que viene una última ofensiva final que pues va a acabar con la guerra y va a asesinar al presidente vigente. Entonces pues esto aquí pues me parece que es un tema muy interesante, muy importante, como muy solemne quizás, como una cuestión muy histórica lo que se está planteando aquí, pero creo que deja un poco desprovisto o no desarrolla del todo las cuestiones de los personajes. ¿Qué es lo que les pasa a los personajes? ¿Por qué tienen estas motivaciones? ¿Por qué quieren lograr esto a toda costa? Yo creo que los personajes están tratados de una manera como muy plana, como muy estereotipada y todos como que cumplen una función muy clara y son como el equipo típico de personajes que necesitas para hacer avanzar un poco la trama, ¿no? La que se mete en problemas, la niña inexperta,
el veterano que está ahí un poco con la sabiduría, pero que quizás es como su último rodeo, ¿no? Su última misión. Y pues el personaje de Kirsten Dunst, que se muestra como una periodista que ya está bastante quemada, bastante agotada de todas estas cuestiones de la guerra, de la crueldad del ser humano, de las cuestiones tan violentas que ha tenido que experimentar. Y el personaje de Wagner Moura, que aquí pues hace como quizás como el más aventurero, como el rebelde, como el antisistema, que también es capaz de arriesgar la vida por tener pues la exclusiva, un titular o ser el primero en llegar a la noticia. Uno de los puntos que me pareció también digno de comentar es un poco esa atmósfera que tiene la película. Sí es cierto que tiene como un tono como muy siniestro y muy sombrío, muy desolador todo lo que pasa. Pues vemos a los Estados Unidos pues en ciertos momentos ahí como zonas abandonadas, zonas pues completamente entregadas al caos, zonas en las que están controladas por pequeñas pandillas, pequeñas mafias, pequeños guerrilleros, ¿no? La guerra se va librando como en diferentes puntos y todo esto me pareció que bueno, estaba muy bien representado por parte de Alex Garland y pues es una visión bastante innovadora también de presentar un poco ese momento actual de los Estados Unidos. Quizás tiene también la película como una cuestión de esa nostalgia quizás de lo que fue los Estados Unidos, porque la presenta pues justamente ya sumida en un caos, en un desorden y quizás en un punto de no retorno. Yo creo que también ahí hay un tema que es esta melancolía, porque la película tiene todo esta, sobre todo la banda sonora, cómo está trabajada, esos planos en los que se ven pues los símbolos patrios de los Estados Unidos completamente en decadencia, ¿no? Los puntos históricos, ¿no? Esta idea pues de los barrios tradicionales, los suburbios y varios personajes pues que hacen comentarios sobre esto. Esta es la América que conocíamos antes de la guerra, la América en la que crecimos. Y yo creo que la película pues es muy actual también porque pone un poco sobre la mesa todo esto que desde la política también se está pues comunicando y transmitiendo mucho, ¿no? Esa cuestión de recuperar un poco ese pasado, ese momento quizás de esplendor del imperio, esa América grande, y cómo pues aquí Alex Garland la presenta de una manera pues muy deteriorada, completamente abandonada. Y también recuerdo un poco a estas grandes ciudades que tuvieron un auge en la época pues también de la cima de la industrialización, ciudades como Detroit, que pues quedaron completamente abandonadas y sumidas en el ostracismo. Los aspectos técnicos de la película estaban bastante bien trabajados, la fotografía, toda esta cuestión de los planos, el ritmo con el que se maneja la cámara, cómo presenta visualmente Alex Garland este futuro distópico, y la banda sonora también es interesante. Quizás hay unos momentos ahí como de silencio, cuando hay como unos puntos dramáticos, ¿no? Como unas eclosiones de emociones y de sucesos, ahí como que Alex Garland ha decidido como suprimir la banda de sonido y dejarnos con estos silencios, que yo creo que en mi opinión a veces funcionan, pero hay otras que quizás le quita un poco como ese punch, ¿no? Como esa intención o ese shock que debería generar ese momento en la audiencia. Yo creo que pues la banda sonora me generó también a mí algunas dudas. Quizás pasa lo mismo con los personajes, como mencionaba antes, y creo que en general la película pues tiene como altibajos, ¿no? Es una película que quizás prometía mucho, yo iba con muchas expectativas a ver esta película, pero pues en esa cuestión que se juega entre la premisa y la promesa, creo que la premisa es mucho más potente que lo que termina siendo luego el desarrollo de la película, y todo se queda como, en mi opinión, un poco tibio, ¿no? Como a medio cocinar, como que había muchas ideas interesantes que se podían haber explotado, pero que en mi opinión quedaron un poco en el tintero quizás, y eso me parece extraño porque Alex Garland es pues sobre todo un guionista. Esta era una película pues que también estaba dirigiendo, pero él ha dicho que ahora prefiere centrarse más en la parte de la escritura, que creo que bueno es su fuerte, aunque me parece que otras películas que ha dirigido anteriormente me parecen también interesantes y me parecen que han sido muy buenas, que ha logrado un buen resultado. Pero sí es cierto que en este caso la película de Civil War creo que le falta algo. A mí la sensación que me dejó cuando terminé de verla es que había algo que no había terminado como de explotar. O sea, tiene como una tensión que se va construyendo, una tensión ahí latente, que sí es verdad, hacia los finales de la película hay bastantes momentos de acción y de un poco de liberación de todo ese estrés, de esa tensión, pero yo creo que no fui capaz de conectar con ninguno de los problemas de los personajes, ni ninguna de las intenciones, las inquietudes, ni las motivaciones, y eso creo que en una película es una limitación que luego hace que el espectador quizás no... esta cuestión un poco de invertir ahí o ese trasvase emocional que hace uno con los personajes, y como que no ha hecho que me importen sus batallas y sus búsquedas y sus sueños, ¿no? Como que esa idea americana de make me care about the characters, ¿no? Que me haga a mí preocuparme y que me haga de verdad empatizar con ellos, y pues estar ahí soportando un poco, ¿no? Como apoyando y tratando de que logren sus objetivos. Eso creo que en ningún momento
momento llegó como de una manera como directa y clara, y creo que de eso adolece la película, que se mantiene como en un punto también eso, como un poco distante y frío. Y creo que hay cosas que rescato, que me parece que estaban muy bien, pero que en el tono general creo que me dejó un poco la película indiferente, ¿no? No era lo que estaba esperando. Okay. What kind of American are you? Bueno, ¿y a ti qué te pareció Civil War? ¿Te parece que es una buena película? Si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.